A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos va a tratar hoy día un tema que estuvo en titulares la semana anterior de manera persistente, como fue la cumbre que celebraron en Singapur el presidente Trump y el, no sé cómo denominarlo, pues el primer ministro, el presidente, el emperador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Fue un episodio de gran significación, un episodio que marcó un antes y un después en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, pero no solo eso. Fue un momento en el cual una serie de tensiones que se habían ido generando de manera creciente y preocupante en torno al desarrollo de sistemas nucleares, de armas nucleares y sistemas balísticos de vectores capaces de transportar esas armas nucleares por parte de Corea del Norte, y que despertaron la preocupación y obviamente la hostilidad de parte del gobierno de los Estados Unidos y de la administración Trump en particular, dando lugar a un fuerte enfrentamiento verbal entre los dos líderes. Enfrentamiento verbal que fue escalando al igual que ciertos grados ya de amenazas expresas que se hicieron de uno a otro en cuanto a llevar las cosas más allá de lo razonable. En esa medida, la cumbre de Singapur fue decisiva en cuanto a crear la posibilidad, que todavía es eso nada más, de un escenario de distinta naturaleza en las relaciones futuras de los Estados Unidos con Corea del Norte, pero también de los Estados Unidos con la región y de Corea del Norte con la región. Para tratar este tema nos acompaña hoy día Richard Salazar de la Universidad Andina, que es un experto en el área de Asia Oriental, director del Departamento de Asia Oriental en la Universidad Andina y obviamente la persona más adecuada para explorar estas situaciones que devienen de la cumbre celebrada en Singapur. Bienvenido, Richard, es un gusto tenerte aquí y vamos, conversemos un poco del tema. ¿Qué te pareció el evento de la cumbre? Sí, muchísimas gracias, Alan, por invitarme. Un placer estar aquí en tu programa. Bueno, la cumbre, como tú señalabas en la introducción, fue un evento histórico que de ninguna manera hay que soslayar. Es la primera vez que existe una reunión entre un presidente de Corea del Norte y el presidente de Estados Unidos, cosa que hasta hace pocos meses era impensable y mucho más en años anteriores. Hay que recordar que la guerra en Corea empieza en el año 50. Corea hasta ese momento era un país no dividido en dos, en realidad se divide en dos luego de la Segunda Guerra Mundial, ya que hasta ese momento y desde 1910 la península coreana fue colonia de Japón. Al perder Japón
que se alió con Alemania la guerra, y como aliados estuvieron Unión Soviética, Estados Unidos y bueno, todo lo que conocemos de la Segunda Guerra Mundial ya, se divide en la península en dos a partir del paralelo 38, que paradójicamente no fue designado en ese momento de posguerra, sino en momentos de antes de la colonia japonesa. Corea históricamente siempre estuvo acechada por sus vecinos enormes, chinos, mongoles, luego Rusia, ¿no? Los zares rusos, y desde luego Japón, que está justo al frente de la península. Por lo tanto, Corea se aisló durante 250 años, pero en la estrategia que empezó desde mediados del siglo XIX Japón, de occidentalizarse, de tratar de industrializarse, emular a Occidente, ellos llegaron a un punto que dijeron: si somos un país occidental y no tenemos colonias, entonces no lo somos. Pero además había otro problema, ¿no? Para industrializarse, un país necesita recursos. Necesita carbón, necesita hierro, de los cuales Japón es absolutamente deficitario y Corea no. Y ese es un punto importante a tocar en este escenario también, porque montaron fábricas, hubo una producción importante, especialmente en la parte norte, al lado de Manchuria, que es China, y por tanto, en Corea del Norte quedaron algunas fábricas importantes luego de la colonia y de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de Corea del Sur. En Corea del Sur no había esa infraestructura. Corea del Sur tuvo que empezar luego de la guerra, que fue una guerra muy cruenta y que es poco conocida en países como el nuestro, porque es muy alejada esa realidad. Pero luego de la guerra, en año 53, quedaron en una pobreza total, tanto el norte como el sur, pero el norte tenía esa ventaja. Una base industrial. Que tenía una base industrial mínima, que de hecho siguió produciendo y que hasta los años 60, incluso 70, tenían un PIB per cápita comparable tanto Corea del Norte como Corea del Sur. Corea del Sur, por su parte, despunta ya en los años 60, que deciden orientar su matriz productiva tan mentada en los últimos años aquí en nuestro país, pero demagógicamente. No obstante, Corea del Sur decide cambiar su matriz productiva, que era totalmente campesina, agraria, y tratar de montar industrias con el sector privado orientado hacia la exportación. El Estado, que además en ese momento entró también en una dictadura, que fue una dictadura cruenta, porque hay que recordar que Corea del Sur vivió 25 años en dictadura, hasta el año 87. Sin embargo, eso coincidió con el momento en el que se empieza a trabajar la industrialización de Corea del Sur. Y la participación del sector privado. Y la participación del sector privado, que a la larga, eso es muy importante, porque además aquí se mencionó mucho en el gobierno de Correa de que se trataba de emular a Corea del Sur, pero en realidad no fue así. Ese es un acto demagógico. Lo de Yachay es demagógico no solo por los actos de corrupción que hoy sabemos existen y que es un escándalo que tampoco hay que soslayar ni olvidar, porque como aquí pasan cosas todos los días, y ahora con el caso Balda, con todos los temas, nunca uno se aburre y empieza a olvidarse. Pero lo de Yachay es un tema grave por la corrupción y también por el modelo, que no tiene nada que ver con Corea. Y este modelo que yo decía es un modelo interesante porque a la larga ha resultado virtuoso. Es decir, para nuestros días esto funciona con un Estado fuerte, pero Estado fuerte ahí no quiere decir Estado obeso. Es un Estado que está presente en todas las actividades, pero trata de ser un Estado eficiente, que controla actividades, pero funciona bien. Un Estado regulador, más no interventor. No interventor. Por tanto, ahí la gente abre empresas en pocos días, a diferencia de aquí, que uno puede pasar meses haciendo trámites y costosos y pasándose de un ministerio a otro. La segunda pata de este modelo es el sector privado,
Y la tercera pata fundamental, igual que las otras dos, es la academia. Porque Corea del Sur tiene claro que si no se hace investigación, es imposible innovar, es imposible despuntar como un país desarrollado, que por cierto ellos ya no le piden favor a ningún país de los más ricos del mundo. Ya entrando al tema de la cumbre en sí, obviamente Corea del Norte y el heredero de la dinastía Kim salen muy fortalecidos y muy beneficiados de la cumbre por el grado de reconocimiento internacional que alcanza, al punto que en este momento se está anunciando ya una cumbre con el primer ministro japonés. Sí. Y justamente después de la cumbre, Kim Jong-un visita Pekín para reunirse con Xi Jinping y evaluar los resultados de esta cumbre, es decir, se convierte en un interlocutor regional absolutamente legítimo y válido. Claro, pero yo no creo que a raíz de esta cumbre empieza a tener, digamos, estas cumbres y reuniones con los vecinos. O sea, al menos con China queda muy claro que Kim Jong-un se reunió varias veces, no solo una, antes de la cumbre. De hecho, hay fotos, hay viajes incluso que hizo en el tren y que fueron famosos. Y finalmente, a la cumbre en Singapur, llegó en un avión chino. Entonces, eso ya es un indicador muy claro del rol que tiene China, que es un rol central, un rol preponderante en esta cumbre que tuvo finalmente con Trump. Sin embargo, no solo es, y este es un tema que me parece esencial para comprender un poco el escenario, ya no en el corto plazo, sino en un escenario de largo plazo, respecto de qué es lo que está sucediendo en Asia Oriental. Y creo que de manera decisiva y evidente aparecería que el crecimiento económico, militar, político de China en el mundo está llegando a unos niveles en los cuales ya su hegemonía en Asia Oriental va a ser muy difícilmente resistible o enfrentable por ninguno de los países de la región y yo me atrevería a decir, por muchos de fuera de la región. Sí, desde luego, o sea, según los cálculos que existen en este momento, China para el 2030 sería la primera economía del mundo. En este momento ya es la segunda, la primera Estados Unidos, pero para el 2030 ya China pasaría a ser la primera economía del mundo. Y ojo que China gana mucho también con esta cumbre, por varias razones, porque China siempre estuvo tratando de que Estados Unidos ya no haga ejercicios militares en Corea del Sur, que los hace anualmente, tiene bases militares, la más importante en Busan, y para China eso era un tema incómodo, justamente porque ellos buscan tener hegemonía y no tener actores externos en la región, si bien desde luego con soberanía de cada país, pero era una permanente preocupación de China. Y con la pacificación, porque yo no creo que finalmente se llegue a dar, aunque no lo sepamos, una desnuclearización. Yo creo que Kim Jong-un siempre tendrá un as bajo la manga, porque sin ese as bajo la manga no podría haberle hecho sentar de igual a igual a Trump. Por lo tanto, yo creo que siempre puede guardarse ese as. Sin embargo, la pacificación de Corea y el ofrecimiento también de Trump, que ya no se haría ejercicios militares en Corea del Sur, si saliera Estados Unidos de la región y hay una pacificación norte-sur. Además, para China sería un alivio en el sentido que ha estado siempre protegiendo a Corea del Norte, porque ya desde los años 80 y mucho peor en los años 90, Corea del Sur cayó en una pobreza Corea del Norte, en una pobreza total, con hambruna y miles de personas que murieron al final de los años 90. Y en este momento, según un informe de Naciones Unidas, un 70% de la población estaría en problemas de malnutrición.
porque poco se sabe de Corea del Norte, incluso aquí de Corea del Sur, más allá de que usamos un montón de accesorios electrónicos, Samsung y automóviles Kia, Hyundai, lo mismo, tecnología de LG, etcétera. Pero de Corea del Norte se sabe casi nada, en general. Pero Corea del Norte es un país básicamente de campesinos pobres, donde el centro, la ciudad, que es Pyongyang, la capital, se ve y uno puede ver documentales o imágenes, fotos, y se le ve en el día como una ciudad limpia, organizada, incluso moderna, pero cada 2 horas les quitan 15 minutos la luz. Y en la noche, Corea del Norte está en penumbra total. En invierno ni siquiera tienen calefacción, incluso en hoteles donde llegan turistas. Es una realidad muy precaria y donde hay pobreza de la gente que sobrevive de la producción de autoconsumo, vender una que otra pequeña cosa, carretas de burros, caballos todavía. Y para China eso sigue siendo un peso porque ellos han subsidiado gran parte de la economía de Corea del Norte. Luego de la caída del muro de Berlín ya no existía Unión Soviética apoyando, solo le quedó a China, pero incluso esos apoyos los ha ido mermando. Si bien existen todavía, son mucho menores, por lo cual a mí me parece que ahí está la clave de por qué en este momento el tercero de la dinastía Kim se sienta a negociar y ya no se cree autosuficiente. Yo creo que la clave es económica. Parecería que la cosa va por el lado económico. Efectivamente, el escenario más favorable para Corea del Norte en este punto vería yo como la posibilidad de un nuevo desarrollo industrial a través de sistemas de maquila que ya fueron instalados y que estaban operando hasta que empezó a agudizarse la crisis hace un par de años. Corea del Sur había montado varias zonas, en zonas industriales específicas, zonas francas en Corea del Norte, estaba empezando a producir y a generar su producción, su tecnología, que se vio cortada por esto. Y claro, si tú te pones a ver, Corea del Norte, un país de 25 millones, 26 millones de habitantes, en una situación de extrema pobreza, obviamente puede ser para Corea del Sur lo que buena parte del cinturón externo rural chino fue para las grandes ciudades chinas en cuanto a mano de obra barata para arrancar su programa de desarrollo, ¿no? Sí, definitivamente iba a ser una cosa de ganar-ganar, porque a Corea del Norte le conviene generar ingresos para sus habitantes, le conviene dinamizar la economía. A Corea del Sur le va a convenir maquilar productos porque, ojo, yo no creo que estemos asistiendo a una unificación de Corea. Yo creo que precisamente eso es lo que negocia Kim, que no le invadan, continuar en el poder y seguir siendo el presidente, pero ya en situaciones de mayor comodidad de la economía. Entonces va a ser un ganar-ganar y ganar también para el mundo, porque ahí había serias amenazas de que pueda existir una confrontación nuclear. El mejor deterrente para la guerra es el bienestar. A ningún país que está en buena condición, que ve que su gente está desarrollándose, está creciendo, está ganando en riqueza, en felicidad, en bienestar, le interesa guerrear. Así es, pero además la gente que está bien y está con una mínima comodidad, no se va a rebelar. Y eso es lo que le interesa aquí. Así mismo es. Como Kim y su padre y su abuelo han programado prácticamente a la gente y la gente ahí está convencida que todo ahí es perfecto y ni siquiera puede quejarse o lamentarse porque un lamento le puede costar cárcel, trabajos forzados o incluso la muerte. Entonces, la gente ya llegaría a un momento en el cual o empezaría a morir
de hambre o de pobreza en circunstancias dramáticas, o se rebelaría. Y eso no quiere Kim porque quiere seguir en el poder. Y justo este tema que has tocado al final, Richard, me parece que es el gran vacío que dejó la cumbre, ¿no? Es decir, en todo el texto en esta declaración de principios de buenos deseos, que es básicamente la declaración, el acuerdo, que tendrá que ver, que tendremos que ir viendo en qué mismo va quedando, porque no ha sido práctica habitual de Corea del Norte el cumplir sus promesas. Si hubiera cumplido sus promesas, hoy día no tendría ni misiles ni armas nucleares, ¿no? Sin embargo, lo que yo más eché en falta en este acuerdo fue algún tipo de mención, una palabra, algún recuerdo de esas 250, 300.000 personas que languidecen hoy en campos de trabajo, en campos de concentración realmente, que poco le piden a los campos de concentración del Tercer Reich, según versión de un visitante de uno de estos campos que vio con horror lo que sucede en el tema. Y me da la medida del bajísimo nivel en la agenda de la administración Trump que el tema derechos humanos y respeto a las libertades tiene. Bueno, es que para empezar, Trump acaba de salirse de el Tratado de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces, Trump no tiene en su agenda como una prioridad los derechos humanos. Punto uno. Punto dos. Ese es un tema sensible que yo creo que va a ir saliendo, pero en el futuro. A mí me parece que van dosificando de lado y lado los acuerdos, y me parece que eso no lo tocan todavía porque Kim querrá mantener su hegemonía, su poder todavía intocable, para que le garanticen que va a continuar. Ahora, o sea, Corea del Norte vive definitivamente una dictadura y no hay ni revolución, ni utopías, ni nada. De hecho, al abuelo de Kim le dicen el presidente eterno. La era de años de Corea del Norte empieza con el año del nacimiento de Kim Il-sung, que fue en 1912. En las escuelas los primeros cánticos son de recordar al presidente eterno, como le llaman al abuelo del actual presidente, y un culto a la personalidad, pero dramático, ¿no? Absoluto. No obstante, yo sí creo que hay que tener un poco de cuidado con esas declaraciones sobre la comparación con los campos nazi. ¿Por qué digo esto? Porque todo eso es verdad y hay gente que está haciendo trabajo forzado. Pero al menos no existe evidencia, y con esto no quiero ser generoso con su régimen, porque es imposible ser generoso con el régimen de Kim, pero hornos donde quemen gente y cosas así, al menos de eso no hay noticia, o al menos yo no lo he encontrado. Entonces, digo más como cuestión académica, digamos, para mencionarlo, porque también hay muchos mitos de esas cuestiones, precisamente porque es una información muy opaca. Ahora, eso no quiere decir, como digo, que queramos darle el beneficio de la duda de que sea un gobernante bonachón no, de ninguna manera. Es un dictador, y lo que han hecho con Corea del Norte es algo impensable, y que además lo hayan hecho hablando de libertad, el proletariado, la equidad social y las utopías. Lamentablemente, las utopías son el escenario en el cual estos fenómenos florecen por una razón, porque la utopía se vuelve, al menos de dientes para afuera, la última causa, el último bien, contrariamente al hombre, contrariamente al ser humano. Y esa naturaleza perversa que tienen todas las utopías, lamentablemente, es inescapable. Yo creo que tiene mucho que ver, además,
con una cuestión más humana. O sea, y fue advertida también en las discusiones intelectuales del siglo XIX. Y es lo que está detrás, por ejemplo, también de la corrupción. Había quienes, Bakunin, por ejemplo, cuestionaba a Marx, que Marx decía es necesario tener un gobierno, un Estado muy fuerte que controle todo y esté en todas partes. Bakunin le respondía, sabes que no es el problema eso, porque el momento que haya, aunque fuera supuestamente el gobierno del partido, va a suceder que eso va a estar gobernado por una persona. Y esa persona va a corromperse porque es humana. Y demasiado poder en una persona o en un pequeño grupo es peligroso. Así es. Entonces, Deutscher decía lo mismo. Deutscher hace una crítica al leninismo muy marcada justamente en el momento de transición de la revolución bolchevique de convertirse en movimiento revolucionario a convertirse en burocracia de partido. Así es, pero ojo que de lo que estamos hablando, porque Bakunin era anarquista, el anarquismo que no es la lógica de todo vale y todos hacemos lo que nos da la gana, era una cuestión de solidaridad y de gobierno rotativo en pequeñas comunidades. Bueno, de eso se puede hablar larguísimo, pero en todo caso lo que sucede es que Bakunin decía, el ser humano con mucho poder es corrupto. Y ojo, que eso es lo que yo creo que estamos viendo también con Trump. Trump tiene demasiado poder, entonces la corrupción y esos problemas no son cuestión del marxismo solamente son una cuestión humana con la acumulación de poder. El autoritarismo es el resultado final. Por eso es que tenemos populistas de derecha y de izquierda, que en el fondo no son ni de derecha ni de izquierda, sino de lo que convenga. De lo que les convenga. Ricardo, ha sido un placer el tenerte acá y obviamente te pediré que nos acompañes con frecuencia porque el tema de Asia Oriental es un tema arcano para buena parte del país y tener a alguien con quien poderlo tratar en profundidad es un placer. Bienvenido y ya sabes. Un placer y será un gusto estar aquí, Alan. Te agradezco. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.